Hola, bienvenido una vez más a tu aula virtual. Yo trabajo desde casa. Ahora hablaremos acerca del inicio de la independencia en la asignatura de Historia del tercer grado, con el subtema El golpe de Estado contra el virrey. El aprendizaje esperado del día de hoy es que el alumno analice los proyectos e ideas independentistas que llevaron al surgimiento de una nueva nación. Para ello, acompáñame a analizar el siguiente video que nos hablará acerca de los diferentes acontecimientos que se dieron con el inicio de la independencia en nuestro país. Anoten lo más importante. Historia, tercer grado. Bloque 1. Secuencia 2. Inicio de la independencia. Los sacerdotes en la Guerra de Independencia. Se conoce como Independencia de México al movimiento armado que permitió la emancipación del territorio nacional de la corona española. ¿Cuáles fueron las causas de la independencia de México? ¿Cómo inició el movimiento independentista y quiénes lo integraron? Un antecedente de la independencia fue la aplicación de las reformas borbónicas, cuya finalidad era centralizar aún más el poder de la corona española. Estas disposiciones afectaron principalmente a los criollos, a quienes se les prohibió tener altos cargos administrativos. Y en los pueblos indígenas aumentó considerablemente el cobro de impuestos. Otro antecedente fue en la invasión de Napoleón Bonaparte a España y el nombramiento de su hermano José I como rey de España, lo que significó una imposición para los criollos. Dentro del descontento social de la Nueva España, destacó la Conspiración de Querétaro. La conformó un grupo de criollos que eran miembros de la alta sociedad novohispana. Miguel Hidalgo, quien formaba parte del clero, Ignacio Allende era oficial y propietario de tierras, Juan Aldama también era oficial, así como el corregidor de la ciudad Miguel Domínguez y su esposa Josefa Ortiz de Domínguez. La conspiración quería formar una junta bajo la dirección de los cabildos, pero al ser descubiertos, decidieron iniciar la insurrección con apoyo del pueblo de Dolores el 16 de septiembre de 1810. Una vez iniciado el levantamiento, los insurrectos liberaron a los presos en Dolores y encarcelaron a los españoles. Hidalgo y su ejército iniciaron un recorrido por el Bajío. De Atotonilco fueron a San Miguel el Grande con cerca de 1000 personas. El 20 de septiembre de 1810 llegaron a Celaya y el 28 a Guanajuato. Ahí tomaron la ciudad y la Alhóndiga. Ya en Acámbaro, Hidalgo decidió ir a la Ciudad de México. El 30 de octubre, provenientes de Toluca, fueron atacados por el general realista Torcuato Trujillo en el Monte de las Cruces. Después del enfrentamiento, se encaminaron a Coajimalpa para avanzar sobre la Ciudad de México, pero al no recibir respaldo de sus partidarios en la capital novohispana, se retiraron. Hidalgo llegó a Guadalajara el 27 de noviembre. 2 días después, ordenó la abolición de la esclavitud junto con la supresión del tributo y la reducción de impuestos. Como acciones políticas, Hidalgo propuso la formación de un congreso con representantes de todas las ciudades para preservar la religión y dictar leyes. Estableció gobiernos encabezados por criollos cuando conquistaban alguna ciudad. Confiscó los bienes de los europeos. Devolvió sus tierras a las comunidades indígenas. Denunció la explotación. Hidalgo creía que la Nueva España debía tener los mismos derechos que cualquier otra nación. El 17 de enero de 1811 se llevó a cabo la batalla del Puente de Calderón, en la que el ejército insurgente fue vencido por los realistas. Tiempo después, Allende e Hidalgo se reunieron y decidieron ir a Estados Unidos a conseguir armamento. El 23 de febrero, estos dos personajes se separaron en Matehuala, San Luis Potosí. Después se encontraron en Saltillo con el plan de ir al norte y contactar a ingleses y estadounidenses. En Acatita de Baján, Coahuila, el 21 de marzo, los insurgentes fueron emboscados y derrotados por los soldados realistas encabezados por Ignacio Elizondo. Fueron apresados y posteriormente procesados y fusilados.
Días antes de su fusilamiento, el 30 de julio de 1811, a Hidalgo se le retiró el grado religioso. Así terminó la primera etapa del movimiento independentista. La ruta iniciada por los primeros insurgentes seguiría en el sur con José María Morelos y Pavón. Su lucha proseguiría con la influencia de ideas religiosas dictaminadas por las necesidades criollas, pero con otras particularidades. ¿Qué características tuvo la primera etapa del movimiento de independencia? Una vez que ya observamos el video, vayamos a recapitular lo más importante de la clase del día de hoy. En la siguiente línea del tiempo, observemos los diferentes acontecimientos que sucedieron en el transcurso de este periodo histórico. En 1808, el ejército francés de Napoleón Bonaparte invadió España. Trajo como consecuencia que los monarcas españoles Carlos V y Fernando VII cedieran el trono al hermano de Napoleón Bonaparte. El 15 de septiembre de 1808 destituyeron al virrey Iturrigaray y en su lugar nombraron a Pedro Garibay. Encarcelaron a Juan Azcárate y a Francisco Primo de Verdad, precursor de la independencia de México. Por lo que estaba sucediendo en aquel momento en España, se formaron juntas de gobierno, integrados por miembros de la Iglesia, la audiencia y los cabildos. Su objetivo, asumir el gobierno en la ausencia del rey. Por su parte, en Nueva España, se dividieron en dos posiciones. Una, encabezada por el virrey José Iturrigaray, el Ayuntamiento de la Ciudad de México, quienes convocaron a una junta general. Pretendían que la soberanía tenía que regresar al pueblo. Y por otra parte, estaba el sector de la audiencia y el consulado de comerciantes, encabezado por Gabriel de Yermo, que pedían que la audiencia y el virrey debían encargarse del gobierno, porque eran los representantes legítimos del rey. Llegamos al punto medular, la conspiración de 1810. En septiembre de 1810, en Querétaro, los conspiradores que se reunían en la casa del corregidor Miguel Domínguez y de su esposa Josefa Ortiz decidieron iniciar la insurrección. La insurrección contra el mal gobierno inició en el pueblo de Dolores, Guanajuato. Inicia la insurgencia. Miguel Hidalgo y Costilla, junto con Ignacio Allende, Juan Aldama y otros insurgentes, iniciaron el levantamiento en el pueblo de Dolores, Guanajuato, en la madrugada del 16 de septiembre. Al grito de ¡Viva Fernando VII y muera el mal gobierno!, la rebelión buscaba acabar con los abusos de los gobernantes y el exceso de tributos que imponía la corona española a sus súbditos americanos. A su paso por los distintos pueblos y rancherías, se le unieron campesinos, trabajadores de las minas, jornaleros y artesanos, la mayoría armados con palos y machetes. Todos estos sectores estaban cansados de la situación en la que vivían, caracterizada por abusos y malos tratos, pobreza, hambre, excesivas cargas tributarias e incluso esclavitud. Los insurgentes lograron tomar la ciudad de Guanajuato el 28 de septiembre, después de cruentos enfrentamientos como el de la Lóndiga de Granaditas, en donde se habían refugiado las autoridades junto con algunos españoles y criollos acaudalados. La ciudad, una de las más ricas del virreinato, fue saqueada y cuando los combates terminaron, la desolación por la destrucción y ejecución de españoles se extendió por sus calles. Al poco tiempo, la Iglesia excomulgó a los líderes insurgentes. Se extiende el movimiento insurgente. En la línea del tiempo podemos observar los diferentes acontecimientos que sucedieron durante esta batalla. Los insurgentes se dirigieron a Valladolid con un ejército popular de 80,000 integrantes, mal armado y poco organizado. Se trasladaron a la Ciudad de México. El ejército realista
integrado en su mayoría por criollos, intentó detenerlos el 30 de octubre en el Monte de las Cruces, pero los insurgentes los derrotaron y los obligaron a retirarse. El siguiente paso era tomar la Ciudad de México, pero Hidalgo decidió no atacarla, pues podían quedar en medio de las tropas realistas que defendían la ciudad y del ejército de Félix María Calleja, que se aproximaba desde el norte. Es probable que temiera perder el control de la tropa y que se repitiera una masacre de españoles, como la de Guanajuato. Finalmente, determinó regresar a Valladolid. En la retirada, las fuerzas rebeldes fueron alcanzadas por el ejército de Calleja en Aculco, en el actual Estado de México, en donde sufrieron su primera derrota el 7 de noviembre de 1810. A pesar de las pérdidas, lograron llegar a Valladolid y de ahí marcharon hacia Guadalajara. Y es así como termina la primera parte del movimiento de independencia de nuestro país. Hemos llegado al final de la clase del día de hoy, donde nos hablaron sobre los inicios de la independencia de México. Para fortalecer los aprendizajes, vayamos a contestar nuestro libro en las páginas 22 y 25. No olvides enviar tus evidencias. Por lo pronto, cuídate mucho y quédate en casa. Hasta pronto.